Dicen que el diablo no llega con tridente ni olor a azufre, llega con trajes limpios, promesas discretas y una sonrisa que parece inocente, hasta que te das cuenta de que ya estás dentro. Paradoja dolorosa. Lo que más deseas es, a veces, la puerta por donde entra el mal. Y en estos relatos de horror, el terror no empieza con un grito, sino con un sí murmuradito a medianoche. ¿Polémico? Sí. Porque nadie quiere admitir que la asombración más peligrosa no viene de fuera, la llevamos en el pecho, latido a latido. Lo contraintuitivo es esto. Para vencer lo sobrenatural no necesitas fuerza, necesitas humildad. En un mundo que aplaude la prisa y la ambición, un campesino sin títulos ni apellidos largos le puso una trampa al orgullo con nudos y paciencia. Mientras todos corrían detrás del brillo, él escuchó el silencio sombrío donde habita el horror verdadero, el que confunde deseo con destino. Si sientes angustia al recordar ese trato inofensivo que aceptaste, no estás solo. Esta es la historia de un pueblo que eligió el atajo y de un hombre que eligió pensar. Una historia donde el susto no lo da un monstruo, sino un contrato. Donde la asombración aprende a hablar de progreso y el mal firma con pluma fina. Si crees que a ti no te pasaría, mejor quédate, quizá ya empezó. Y si alguna vez oliste el hierro tibio del peligro sin saber por qué, esta noche vas a entenderlo. En la llanura reseca de Santa Cruz de los Vientos, un pueblo que huele a polvo viejo y promesas rotas, algo sobrenatural se cuela con sigilo. Nadie lo nota al principio, solo un bulto a contraluz, un murmullo que provoca miedo y hormigueos. Nuestros relatos de horror empiezan cuando las campanas tocan solas a medianoche. Los perros no ladran, simplemente miran la oscuridad, sombrío e inmóvil, y el aire, pesado, huele a hierro, como si el mal hubiera aprendido a respirar. Lo cuentan los más viejos en voz baja. Cada tanto llega un forastero con traje impecable y sonrisa que da susto. Dice conocer atajos a la fortuna, atajos que huelen a horror y a deuda eterna. Las luces parpadean cuando él pasa, como si el tendido eléctrico tuviera angustia. En la plaza, las cruces se inclinan milimétricamente, cual asombración en cámara lenta, y todo el mundo finge que no ve nada, porque el miedo más grande es reconocer que ya lo vieron antes. Dicen que el diablo no grita, susurra, promete poco y cumple rápido, y por eso terror y deseo caminan de la mano. Los comerciantes hacen cálculos, los jóvenes sueñan con carros, el alcalde con reelección, y el mal toma asiento en la mesa grande. Nadie repara en Mateo Arce, un campesino de manos partidas y ojos atentos que escucha sin tragar el anzuelo. Porque en Santa Cruz, cuando algo sombrío llega con alfombra roja, siempre hay alguien que huele el humo antes del incendio. Y lo que viene, créeme, no es una simple asombración. El forastero se presentó como don Silvio, perfumado y sin una mota de polvo, detalle imposible en Santa Cruz de los Vientos. Traía mapas, contratos y una voz que convertía el miedo en ambición. Riqueza sin esfuerzo, prometía, y la plaza, sombrío espejo de relatos de horror, pareció inclinarse hacia él. Hubo quien juró ver un bulto detrás de su sombra, como asombración pegada a la pared. Nadie quiso pensar en mal. Todos quisieron pensar en oro. Los comerciantes le entregaron sus ahorros para multiplicarlos en una semana. Los jóvenes ambiciosos firmaron sin leer, soñando con motos y salidas nocturnas. Se les secó la boca, mezcla de susto y deseo. El alcalde, Brea Montiel, brindó con él a puerta cerrada, ya saboreando la reelección, y el brindis sonó hueco, sobrenatural, como vidrio que no quiere cantar. El forastero sonrió con calma de horror antiguo, el aire espesó una angustia que nadie quiso nombrar. Llegó la madrugada y fue como si el pueblo se hubiera quedado sin pulso. Cajas fuertes vacías, cuentas evaporadas, promesas convertidas en humo que apestaba a terror. Los jóvenes despertaron con deudas, los comerciantes con cartas selladas,
el alcalde con la oficina saqueada y la reputación en harapos. Hubo un silencio de iglesia cerrada, un bulto cruzando la esquina, una risa bajita o un eco que parecía asombración. Y entre tanto mal, solo Mateo Arce siguió mirando al forastero como quien huele azufre bajo el perfume, listo para lo que viene. Mateo Arce no tenía estudios ni apellidos largos, pero sí una intuición vieja como la tierra. Mientras el pueblo se hundía en angustia, él observó a don Silvio como quien mira un pozo sin fondo, en silencio, sin pestañear. Le olía a azufre bajo el perfume caro, a promesa sombrio. En sus relatos de horror familiares, los abuelos siempre decían: «El mal entra por la puerta que tú le abres». Mateo decidió cerrar todas, se levantó antes del alba, caminó los surcos con la calma de quien escucha a la tierra hablar. Los perros no ladraron, un bulto pasó por la cerca y se deshizo en neblina sobrenatural. Él no se asustó, pero tomó nota del susto en su nuca, ese cosquilleo que avisa terror cuando todavía hay tiempo de elegir. Si el forastero era lo que parecía, no bastaría la fuerza, haría falta cabeza fría y manos limpias. En la cantina donde el horror huele a ron barato, Mateo lanzó anzuelos de conversación. Fingió interés, preguntó poco, dejó hablar a los demás. Descubrió horarios, socios invisibles, rutas de salida y, sobre todo, descubrió la debilidad de don Silvio, el orgullo. Al mal le fascina que lo admiren. Mateo sonrió por dentro. Si quería pelear, sería con astucia, y lo que planeaba no era rezar, era ponerle una trampa al diablo pasito a pasito. Al caer la tarde, don Silvio apareció en la entrada del maizal, con esa sonrisa que mezcla horror y perfume caro. Había escuchado que Mateo Arce no se tragaba sus cuentos, y el mal detesta ser ignorado. 3 pruebas, propuso, como si ofreciera dulces a un niño. Si Mateo lo engañaba 3 veces, un deseo; si fallaba, su alma. El viento trajo un bulto de polvo sombrío, relatos de horror al oído. Nadie negocia con el abismo y vuelve igual. Mateo no bajó la mirada. Le tembló el pulso, un susto honesto, pero sostuvo la voz. Sabía que el orgullo del forastero era un eslabón flojo y ahí hincaría el diente. La noche nació de golpe, sobrenatural, y los grillos callaron como si alguien los hubiera apagado. Al mal le encanta el teatro, pensó Mateo, y él se limitó a ajustar el sombrero. El terror es menos grande cuando le pones nombre. «Trato hecho», dijo al fin, y el aire olió a metal tibio. Don Silvio soltó una risita fina, asombrazón con traje nuevo, seguro de que el campesino caería a la primera. Pero Mateo ya había puesto sus reglas internas. Nada de fuerza, todo cabeza. Nada de prisa, solo precisión. Entre surcos y sombras el acuerdo quedó sellado, y el primer movimiento, aunque nadie lo supo, ya había empezado mucho antes. La noche anterior Mateo Arce había vaciado sus bolsillos sobre el puente viejo, una navaja herrumbrosa, 2 monedas y un botón sin vida. Las tiró al río como quien exorciza un mal callado. Al amanecer, frente a don Silvio, se palmeó los bolsillos vacíos con cara de misterio. «Adivina qué llevo aquí», dijo. El forastero sonrió, oliendo a horror envuelto en perfume, seguro de un susto fácil. El diablo tanteó el aire, sobrenatural, como si leyera hilos invisibles. «Una navaja, 2 monedas y un botón», enumeró con voz sombrío. Los presentes tragaron saliva. Un bulto cruzó la mirada de todos, pura angustia. Pero Mateo negó con calma. «Nada de eso». Hubo un murmullo que parecía asombración colándose por las hojas del maizal. Don Silvio frunció el ceño, herido en su orgullo. «Mientes». Mateo lo invitó al puente. Bajo el agua, las piedras susurraban relatos de horror de otros tiempos. «Adivinaste lo que ya no existe en mí», dijo el campesino, señalando la corriente donde el terror se había llevado sus pruebas. El diablo mascó su propio mal, primera caída.
y sin admitirlo, ya necesitaba demostrar que podía correr más rápido que un rumor. El burro de Mateo Arce, un cenizo llamado Tizón, era famoso por su pereza sombrío. Caminaba como si el mundo no tuviera prisa. Frente a don Silvio, Mateo fingió resignación. Si de veras mandas sobre lo sobrenatural, haz que Tizón sea el más veloz del valle. La gente contuvo el aliento, mitad susto, mitad esperanza. En los relatos de horror, el mal siempre presume músculo antes de pensar. El forastero chasqueó los dedos. El aire olió a cobre caliente y a horror perfumado. «Vuelvo al anochecer y volará», dijo, y se perdió como un bulto hacia los cerros. Mateo, en silencio, abrió la cerca del potrero y dejó un rastro de zanahorias valle abajo, directo al río. Tizón, fiel a su naturaleza, siguió la ruta lenta, masticando la noche. Había angustia en el viento, como asombración que aprendió a susurrar. Al volver, don Silvio sonrió con dientes brillantes. «Ahora corre como flecha». Pero el potrero estaba vacío. «Se fue solo», dijo Mateo encogiéndose de hombros. «Si tan rápido es, ya debería estar de vuelta, ¿no?» El terror cambió de dueño. Una duda mordió el orgullo del diablo, porque el mal odia lo simple y la trampa de un campesino puede más que un trueno. Y la tercera prueba, donde la velocidad no sirve, ya estaba esperando entre los árboles. Al amanecer, Mateo Arce llevó a don Silvio al algarrobo mayor, un tronco viejo con cicatrices de relámpagos. «Dicen que quien lo abrace gana fuerza sobrenatural», comentó con tono de leyenda. El diablo, picado en su orgullo sombrío, rió con ese perfume de horror caro. «¿Fuerza? Observa». Se arrimó al árbol como un bulto que busca dueño. Mateo, humilde, ofreció una soga para medir. En sus relatos de horror, la vanidad siempre pide cuerda. «Átame fuerte, que no quede duda», ordenó don Silvio, y el campesino obedeció con paciencia de labrador. Nudo va, nudo viene, ballestrinque, vuelta de braza, y un lazo secreto que solo aprenden los que han domado bestias con medo. «¿Más?», preguntó Mateo, y el diablo, entre susto y bravuconería, pidió doble. El aire se llenó de angustia mansa, como asombración que toma notas. El mal, confiado, no notó que cada vuelta cerraba otra puerta. Cuando don Silvio quiso lucir su fuerza, el árbol no cedió un milímetro. Tiró, crujió, escupió chispas sobrenatural, pero los nudos eran un laberinto sin salida. Mateo se apartó medio paso, dejando que el terror cambiara de dirección. «¿Y la fuerza?», dijo con voz tranquila que corta más que un cuchillo. El diablo gruñó. El horror se le volvió eco en la garganta, porque no hay mal que soporte la paciencia de una soga bien pensada, y lo que faltaba por ver iba a dolerle más que el hierro. Cuando el orgullo de don Silvio empezó a pudrirse, el cielo cambió de tono, sobrenatural, como si alguien abriera una lámpara detrás de las nubes. Un filo de luz cayó sobre los nudos y se oyó un chasquido limpio, casi sagrado. Las sogas, lejos de aflojar, se apretaron como serpientes obedientes. El diablo gruñó, tragando su propio horror, y el bulto de su sombra, sombrío, pareció encogerse de medo. El aire olía a hierro tibio y a tierra mojada, mezcla que siempre anuncia algo más grande que el mal. Los pájaros, que no cantaban desde hacía días, guardaron un silencio atento. Hubo un destello, ni relámpago ni farol, que dejó marcas claras en la corteza. Relatos de horror hablarían de ese brillo por años. Don Silvio, impotente, pidió ayuda con una voz que por fin mostraba angustia verdadera. Mateo Arce no fanfarroneó, se quitó el sombrero y dio 2 pasos atrás, humilde frente al misterio. «Acepto la derrota», escupió el diablo, con sabor a ceniza y asombración rota. Las cuerdas cerraron su última vuelta y luego, como cansadas, quedaron firmes sin apretar más. El terror se fue del maizal como humo viejo. Mateo se marchó tranquilo, con paso de campesino que vuelve a casa.
y con una idea dando vueltas. Hay victorias que no hacen ruido, pero dejan enseñanza. En Santa Cruz de los Vientos quedó una lección más dura que el sol del mediodía. La verdadera fuerza no hace ruido. La inteligencia, la prudencia y la humildad pueden desarmar el mal más perfumado. Los relatos de horror del pueblo ahora repiten que el terror se alimenta del orgullo y del susto fácil. El que corre sin pensar tropieza con su propia sombra, y el que observa, incluso en lo sombrío, encuentra la cuerda justa. Mateo Arce enseñó sin discursos que la cabeza fría vale más que un trueno sobrenatural, porque el bulto que te asusta de noche no es tan peligroso como el deseo que te ciega de día. La angustia del pueblo nació de querer atajos. La calma de Mateo vino de pisar firme. En estos relatos de horror, la trampa no fue magia, fue paciencia, preguntas y nudos. Y eso al mal le duele más que cualquier rezo. Así quedó la moraleja. La ambición abre puertas que luego cuesta cerrar. La humildad las mantiene bajo llave. El diablo presume, la gente aplaude, y la asombración crece en silencio. Pero la prudencia ve el hilo que nadie mira y jala en el momento exacto. No hace falta músculo para ganar una guerra sobrenatural. Hace falta cabeza, corazón y la memoria de lo que el terror intenta que olvides. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que el mal rara vez aparece con cuernos. Llega como oportunidad brillante. Ahora te toca a ti. ¿En qué momento sentiste ese susto frío en la nuca? ¿Cuál fue la escena que más terror te dio? ¿El bulto en la plaza, los nudos en el árbol o el contrato sobrenatural disfrazado de progreso? Cuéntalo abajo. Tu historia puede evitar que alguien más caiga en la misma asombración. Quiero leer tus relatos de horror. ¿Alguna vez una promesa de riqueza te dejó angustia en vez de alivio? ¿Has visto a alguien perderlo todo por orgullo sombrío? Sé brutalmente honesto. ¿Dónde te engañó tu propio deseo? Responde en los comentarios y conversa con la comunidad. Aquí nadie juzga, pero todos aprendemos a oler el hierro tibio antes del incendio. Si esta historia te pegó en el pecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te pierdes las próximas noches de horror, misterio y relato sobrenatural que te van a mantener mirando por encima del hombro. Ven con nosotros. Cada semana, una nueva asombración que te enseña a reconocer la próxima.